Les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana de martes 4 de agosto del año 2026. Qué gusto saludarle una vez más en esta hermosa mañana. Le repito que el Señor nos sigue concediendo la gloriosa oportunidad de compartir esto glorioso. Insistimos, seguimos insistiendo, esto eterno de parte de Dios. Acompáñenos durante estos 60 minutos donde estaremos analizando algo glorioso, necesario para el alma de cada uno de nosotros. Así es que acompáñenos, le invitamos, conéctese, súbale a su dial. Qué bonito se oye eso, súbale a su dial. Ya estamos ahí en el FM. Bienvenidos en el nombre del Señor. Es una oportunidad entonces gloriosa el poder estar aquí. Yo bendigo el nombre del Señor Jesucristo. Permítanos elevarle una oración, una plegaria al amado del alma que nos asista en esta hora y tú y yo podamos ser bendecidos de parte del Señor. Amantísimo Padre Celestial, Señor nuestro Jesucristo, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que tú sigues haciendo por este medio, Padre. Extiende tu mano, permítenos llegar al corazón de aquella persona que necesita oír esto eterno, esto de vida, Padre. Obra en el nombre de Jesucristo. Extiende tu mano de poder en aquella familia que necesita de ti, en aquel matrimonio, en ese hogar, en ese corazón, Padre. Solo tú lo sabes, lo conoces, lo entiendes. Nuestra labor es solamente traer esta palabra de vida. Si alguien la escucha, mi Dios, por ello te bendecimos y tú harás la obra conforme a tu poder, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Extiende tu mano de sanidad por amor de tu nombre y permítenos que en esta mañana tu palabra corra y llegue hasta el alma, mi Dios, que necesita recibir este mensaje en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias le damos al Señor Jesucristo. Hay una porción en esta mañana que quiero invitarte a reflexionar en ella. Es un capítulo muy interesante de las Santas Escrituras que se encuentra en el libro del profeta Daniel, capítulo 3. Voy a estar leyendo desde los primeros versos. Daniel, capítulo 3. Acompáñenos, por favor. Mire, qué interesante cómo se sigue cumpliendo esta expresión de la palabra de Dios. Pensamos que allá cuando el rey Nabucodonosor, cuando el profeta Daniel, y ya nada tiene que ver con nosotros. No, déjeme decirle en esta mañana que tiene mucho que ver todavía en el tiempo actual. ¿Qué está sucediendo? Y cómo hacen falta hombres y mujeres que dispongamos nuestras vidas para nunca, mire, nunca hacer esto. Hoy la sociedad, el mundo, la humanidad necesita reflexionar, pero antes oír, escuchar este consejo de nunca, escúchenme, nunca obrar de esta manera como lamentablemente el ser humano lo está haciendo. Te invitamos entonces a oír este consejo de la palabra de Dios cuando dice el profeta Daniel en el capítulo 3. Quizá no tengas ahí un ejemplar a la mano de las Santas Escrituras, pero sí tienes tu oído, es lo que estamos comentando. Si tienes tu oído, tu intelecto, tu capacidad mental de reflexionar, de recibir, de aprender a escuchar. Mire qué interesante entonces. Daniel capítulo 3, profeta Daniel capítulo 3,
El verso 1 dice: en el nombre del Señor Jesucristo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Eso hizo aquel rey, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. ¿Y qué hizo aquel rey cuando la hace, la elabora, la diseña? La diseñó en su mente, la elaboró con sus manos de sus artífices, sin lugar a duda. Pero dice la Biblia que también tuvo que levantarla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. La diseña en su mente, la crea, ¿verdad? Y entonces invita a sus colaboradores a que con sus manos diseñen, lleven a cabo esta obra, pero también llega el momento de, escúchenme, levantarla en un campo llamado de Dura, y ahí la levanta. ¿Y cuál es el fin de llevar a cabo todo esto? ¿Cuál era el fin de aquel rey? Dice en el verso 2: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, más de 100 provincias. Imagina el impacto que habría de suceder a aquel rey, no solamente elaborar, sino diseñarlo. Recuerde que el Señor dijo, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón, no solamente habla la boca, oiga, se crean muchas situaciones. Y de esa abundancia del corazón de este rey vino a crear esa estatua. La pone de un material muy interesante, toda de oro, pero al levantarla invita a todas sus provincias, más de 100 provincias, le repito. Y dice la Biblia que cuál era el fin de reunir a todos ellos en aquel campo. Dice la Biblia que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Hasta que no fue levantada aquella estatua de oro, el rey Nabucodonosor no habría de invitar a que viniesen a la dedicación de su obra. Hermano Chavita, me parece que se congeló esta imagen. Ay, por favor. Y dice el verso 3: fueron reunidos pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor, otra vez insiste el verso 3, había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El común denominador hasta el verso 3, oiga, era lo que había levantado. No sé si usted esté escuchando pues esto que estoy leyendo de Daniel capítulo 3. El común denominador es que este rey, al diseñarlo en su corazón, en su mente, al llevar a sus artesanos, ¿no?, a sus trabajadores a crearla ahora sí en lo físico, pero también al momento de levantarla, levantó aquella estatua, y al momento de levantarla, dice el verso 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música. Mire lo que iba a suceder. No solamente era la intención de crearlo en su mente, no solamente era la intención de diseñarlo y de llevarlo a la creación,
con sus ingenieros, oiga, sus artesanos, todos sus trabajadores. No, la intención era, dice el verso, que al oír esos instrumentos, mire qué interesante, se postraran todos y adoraran la estatua de oro que el rey Nabucodonosor otra vez había levantado. Fíjese, esa era la finalidad de lo que el rey había levantado. Todos los pueblos, todas las naciones, las lenguas, las más de 100 provincias, con todos sus funcionarios, oiga, y también los habitantes adorasen, se postrasen y adorasen a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Déjeme hacer un paréntesis, porque no estamos lejos de esta situación hoy en día en nuestro ambiente, en nuestra sociedad. ¿Cuántas obras sigue levantando el ser humano? Y qué bueno que las levante. Pero aquí lo abominable, escúcheme por favor, lo abominable es que quiera el hombre que el mismo hombre se postre y adore, cuando nosotros entendemos por la misma palabra, por el mismo Rey glorioso al cual servimos, y su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Hoy entendemos que le dijo la mujer samaritana, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte. Y le dijo al Señor: y ustedes dicen que en Jerusalén es necesario adorar. Aquella voz gloriosa que todavía está en pie, alabado sea el nombre del Señor. Aquella voz gloriosa le respondió y sigue respondiendo por las edades. Y en esta mañana, a través de esta frecuencia en el FM, Dios sigue hablando y sigue diciendo: mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la única y exclusiva manera que el hombre debe postrarse y adorar ante aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué lamentable, qué triste, qué situación tan más terrible estamos viviendo cuando el mismo hombre sigue levantando esas estatuas de cualquier metal, llámese como se llame. Qué lamentable y qué abominable cuando los pueblos, las naciones y las lenguas se postran y le adoran. Y hoy el enemigo de nuestras almas, déjeme decirle, es el trabajo que sigue haciendo, porque él no quiere. Pues si le dijo al que es el único digno de ser adorado, ¿usted lo recuerda? San Mateo capítulo 4 le dijo todo esto. Aleluya. Qué locura, oiga. Le dijo al Señor Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Vete de aquí, Satanás, le respondió el Todopoderoso. Y le dijo: porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La importancia entonces, mi amigo, mi amiga, que en esta mañana estás escuchando en esta radiodifusora la bendita palabra del Evangelio eterno. Esa es la anunciación que urge que tú escuches y recibas en lo profundo de tu alma, para que vengas a ser un verdadero adorador. Porque déjame decirte algo: si hay verdaderos adoradores, aleluya, pues también hay falsos adoradores. La invitación de parte de Dios, la invitación es que vengamos a adorar a aquel que vive
y reina para siempre, porque aquel pregonero enviado por él, oiga, con todas la inteligencia o con todo el cuidado, el esmero que hasta un pregonero anunciaba en alta voz, se mandaba a los pueblos, naciones que tenían que postrarse y adorar la estatua de oro que aquel rey había levantado. Y luego dice el verso 6: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Fíjese, hasta con problemas iban a quedar si no obedecían. Amenazas, alabado sea el nombre del Señor. Con amenazas, oiga, aquel rey, porque él quería que la estatua, que lo que él había levantado, y cómo miramos, ¿verdad? Cómo seguimos mirando. El diablo, que el Señor le reprenda en esta mañana, levanta para todos los gustos y para todas las edades. Si para el adolescente sigue levantando formas de idolatría, de adoración, de poner atención, ¿verdad? Si para la juventud sigue levantando formas, si para los maduros también sigue levantando formas, es más, hasta para los ya ancianos sigue levantando maneras, formas. Ya no son estatuas de oro ni esculturas gigantes. No. Lo que te estoy invitando en esta mañana, que analices lo que sigue levantando. Y para todos los gustos, le repito, y para todas las edades. Decía entonces esta escritura, por lo cual, verso 7, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ya perdí la cuenta de cuántas veces el común denominador, si te has fijado, el rey Nabucodonosor había levantado. Lo que el hombre levanta no se debe de adorar. Santo Cordero del cielo. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Llegó la participación de 3 varones judíos, aleluya, que tenían bien entendido, que tenían bien puesto en su corazón, ¿verdad? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, alabado sea el nombre del Señor. Y ellos no podían y tenían claramente en su entendimiento que aunque fuera de oro, oiga, aunque fuera de una estatura muy grande, aunque fuera de lo que fuera, ellos no iban a adorar lo que el hombre ha levantado, porque ese debe de ser el verdadero entendimiento en cada ser humano. Lo que levanta el hombre, ellos entendieron que no se debe de adorar. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces los amenazan,
los llevan, ¿verdad? Y dice, estos varones, verso 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego al instante. Fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro, les preguntó, que yo he levantado. La insistencia, hermano, mi amigo, mi amiga, en esta mañana hemos querido tomar esta escritura del profeta Daniel, porque déjame decirte, ¿qué crees? Escúchame por favor, ¿qué crees que sigue haciendo el enemigo de nuestras almas? Que el Señor le reprenda. Mira lo que sigue haciendo, no ha terminado. No ha terminado. Esta obra del enemigo sigue estando latente. Y Pablo apóstol aquí nos lo dice, mire, bien clarito. Escúchelo por favor en la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 1, ponga atención, mire. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice Pablo y nos da razón, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejaron mover aquellos 3 varones judíos, no se dejaron amenazar y no permitieron que su modo de pensar fuera movido, ni os conturbéis, dice Pablo ahora a cada uno de los que conocemos al verdadero Dios y la vida eterna, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y lo dice, mire qué trabajo, desde cuándo, y no crea que en un tiempo futuro, no, desde cuándo que ha hecho esta obra del diablo, porque él es ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, esa obra de la apostasía. Ya ha estado en todo su apogeo manifestándose. ¿Y qué hace? Mire, ponga atención. El cual se opone y se levanta otra vez. ¿Qué hace el enemigo? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y mire lo que hace. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La obra que allá miramos en ese momento que considerábamos del rey Nabucodonosor, nos viene a enseñar a ti y a mí que esa obra la sigue haciendo el diablo. Se opone y se levanta. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hoy Dios está interesado en que esas operaciones sean exterminadas, sean quitadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y allá Pablo, mire de qué manera nos da razón. Yo bendigo el nombre del Señor en la segunda a los Corintios, el capítulo 10, y le ponga atención. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda a los Corintios, el capítulo 10, ahorita mencionamos a todos mis hermanos que han estado ahí comentando. Al final, gracias a todos ustedes y también a todos los que ya a través del dial están ahí conectados. La finalidad es que tú y yo vengamos a ser, qué bonito, verdaderos adoradores. Aquí está uno y en cabina hay otro. Aleluya.
que no nos postramos ante el oro, ni ante algo muy alto, mucho menos ante lo que el diablo por las edades se ha opuesto y se ha levantado, oiga, en contra de Dios. ¿Y cómo lo ha hecho? Mire, ponga atención. Alguien dirá, bueno, pues las imágenes, los ídolos, es parte, sin lugar a dudas. Por allá el Salmo dice, tienen ojos pero no miran, tienen manos pero no palpan, oídos tienen pero no escuchan, tienen boca pero no hablan, tienen pies y piernas pero no caminan. Alabado sea el nombre del Señor. Como ellos son los que los hacen, no hay entendimiento. Pero no solamente de esa manera, el diablo ha seguido levantando formas falsas de adoración, sino mire, quiero invitarte, abre tu oído por favor, abre tu corazón. Y dice Pablo en la segunda a los Corintios capítulo 10 verso 4, porque las armas de nuestra milicia, decía mi apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Mire qué interesante. Nuestras armas no son carnales. Una de las armas, usted puede leerlo en Efesios capítulo 6, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa arma que hoy tenemos, pues no es carnal, pero sí poderosa sumamente en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué más hace esa arma que ahora Dios nos ha entregado? Dice el verso 5, derribando argumentos. Mire lo que hace el Nabucodonosor de hoy en día. ¿Qué hace? Argumentos. Y lo dice, derriba argumentos y toda altivez. Ponga atención, volvemos otra vez. Que se levanta, aleluya, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay argumentos que el enemigo ha estado levantando. Hay argumentos y hay altivez, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La importancia, mi amado hermano, mi amigo, mi amiga. Por eso estamos compartiendo esto aquí en tu programa, anunciando el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Que si tú has estado adorando eso que el enemigo ha estado levantando, argumentos, toda altivez, vengas a quitarte de esa operación demoníaca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que lo derriba, escúchame, no serán mis argumentos como ser humano. Lo que verdaderamente lo derriba es el poder de la palabra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que derriba los argumentos que levanta el enemigo. Es lo que derriba toda altivez que levanta el diablo en las vidas de las gentes contra el conocimiento de Dios. Y lo mire qué glorioso dice su palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos? Y se lo voy a comprobar. Libro a los Hechos, capítulo 20. ¿Cuánto necesitamos el venir y adorar al único que vive y reina para siempre? Hechos, capítulo 20. Mire, ponga atención. Qué glorioso. ¿Qué tenemos hoy en día en nuestras manos para verdaderamente ser adoradores verdaderos y no errar nunca en nuestra adoración, sino siempre adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos? Dijo Pablo, y sigue teniendo la misma vigencia. Sigue teniendo la misma vigencia. ¿Qué tenemos? Hechos capítulo 20, verso 30 en adelante. Escúchelo por favor. Decía Pablo, mire, y otra vez se ponga atención, y esto es peligrosísimo.
porque decía Pablo, yo no lo estoy inventando, de vosotros mismos, fíjese, de vosotros mismos otra vez se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por obra del diablo, que el Señor le reprenda, levantándose hombres. ¿Y cómo es que se levantan? Hablando cosas que no son de Dios, que no son de su palabra, que no son de la autoridad de nuestro Dios por su palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y decía Pablo, por tanto, mire qué nos ha dejado, aleluya. Yo alabo a mi Rey en esta mañana. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo, mire qué bonito, a Dios y lo mismo, y a la palabra de su gracia. Aleluya. ¿A dónde nos encomendaba el gran apóstol Pablo? A Dios y a su palabra de gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué tenemos, mi hermano? Para que no vuelva a suceder que se siguen levantando, ¿verdad?, obras del hombre, argumentos, altivez en la vida del hombre. Tenemos esta palabra poderosa, aleluya, porque esta palabra poderosa, déjeme decirle en esta mañana, ¿qué hace o qué nos enseña? El Salmo número 138, mire qué hermoso salmo. Ponga atención, ¿qué hace esta palabra? ¿Por qué nos encomendaba a esta palabra el apóstol Pablo? El Salmo 138. Acompáñeme con su atención, por favor. Si no tiene, le repito, este ejemplar de las Santas Escrituras. ¿Qué tiene esta palabra o qué hace, qué obra ha hecho por los siglos de los siglos? Aleluya. Esta palabra no eleva al hombre, no eleva, no levanta, no eleva, sino mire que dice el Salmo 138, verso 2 y verso 3. Me postraré hacia tu santo templo. Qué bonito, ¿eh? Eso es lo que nos invita a la Biblia, a todos los seres humanos, a postrarnos, a humillarnos. Bien lo dijo aquel hombre Juan el Bautista, a él le conviene crecer, hablando de su Señor, y a mí, hoy digo en esta mañana, y a mí me conviene menguar. Aleluya. Y todo lo contrario, el diablo, que el Señor le reprenda desde siempre, ¿verdad?, que ha existido. Su obra es, dice la Biblia, que es rey sobre todos los soberbios. Así es que nomás échele cuentas cómo es la postura de este miserable, levantando argumentos, levantando falsas adoraciones, levantando falsas enseñanzas, levantando falsas predicaciones que no son de Dios. Pero qué glorioso que hoy tú y yo nos podemos postrar hacia su santo templo. Y luego, cuando eso entendemos, cuando nos humillamos, reconocemos nuestra grande necesidad. Dice la Biblia, dice, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y luego, mire, ponga atención, ¿qué es lo que ha engrandecido? ¿Qué es lo que se ha levantado para que tú y yo vengamos a ser verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad? Dice la Biblia, porque has engrandecido, aleluya, tu nombre, que es sobre todo nombre, y tu palabra sobre todas. Qué bonito, ¿eh? No dice sobre algunas, no, dice sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que está levantando? ¿Para qué levantar pues algo más, ¿eh? Si lo que ya está levantado es el nombre, sobre todo nombre,
Y mire, aquí la tengo en mis manos. Y la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Esta su palabra es la que ha sido levantada. ¿Por qué entonces no tú y yo seguirla levantando y seguir exaltando? No dice la Biblia, nos habla, ¿verdad? Qué bonita escritura en Filipenses capítulo 2. Haya pues este sentir que hubo en vosotros, el mismo sentir de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hallado en la condición como hombre, fue y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también se le exaltó, aleluya, se le levantó hasta lo sumo, hasta lo más glorioso. Nada más, nadie más ni nada más puede ser levantado como se le levantó, y se le levanta hasta lo sumo, oiga, y se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Señor. Gloria a su santo nombre. Es lo que se ha levantado, ya se ha levantado su nombre y su palabra. Pero ¿qué hace el diablo? Que el Señor le reprenda con amenazas, con falacias, con mentiras, con astucia, con mucha astucia. Dijo Pablo, no ignoremos sus maquinaciones. Con mucha astucia levanta cosas que no deben de ser adoradas. La importancia, mi amigo, mi amiga, si nos estás escuchando en esta mañana aquí desde tu programa anunciando el Evangelio eterno, te estamos invitando. No quisieras venir a adorar al único, al inigualable, al solo y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. En su momento hubo hombres, y quedó también ahí escrito en el libro de Apocalipsis, aquel nuestro apóstol, el hermano Juan, apóstol, dice la Biblia, que al mirar a un ser creado, óigalo, a un ser creado, dice la Biblia, que quiso adorarlo, al ángel, se postró. Pero mire, aquel ángel le dijo, no, levántate. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora al Señor Jesucristo. Aleluya. Y ha seguido por las edades el hombre, lamentablemente, adorando falsamente a lo que no es, lo que necesitamos adorar. Dice, por ejemplo, Pablo, ¿qué ha sucedido? Pues no habiendo conocido a Dios, no le exaltaron, no le glorificaron, no le levantaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Otra vez, mire, ¿qué hace el diablo en su razonamiento? Pablo dice a los Efesios, el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Mire lo que ha hecho el género humano, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Oiga, qué lamentable situación hoy está sucediendo y sigue sucediendo. La invitación
Claro que sí, hermano, claro que sí, adelante. La invitación sigue siendo la misma, que seamos verdaderos adoradores, aleluya, que no hay el entendimiento correcto, porque mire, voy a volver ahí al profeta Daniel, todavía hay mucho más cosas interesantes que aprender de esta escritura. Y dice Daniel capítulo 3, nos quedamos en el verso 15, escuchen con atención, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mire qué interesante, dice el verso 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos?, les decía el rey. No. Qué interesante. ¿Estáis dispuestos? Para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y lo decía el rey, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Errante aquel hombre, ¿qué Dios? Pues mire, aquí viene la respuesta maravillosa. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. He aquí, mire qué bonito, una afirmación gloriosa. Debiese de estar en los verdaderos creyentes todos los días, cada día al despertar, cada momento, sin titubear, sin dudar, cuando se nos presente algo que el enemigo siga levantando y siga exponiendo ante nuestros ojos para quitarnos de seguir siendo verdaderos adoradores. Argumentos, altivez, cuánta soberbia. Decía David, ¿verdad? Decía: quita de mí la soberbia, porque entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Porque el enemigo, le repito, no ha cesado. Él sigue levantando argumentos, posturas de soberbia entre el ser humano. La importancia de definirnos, alabado sea el nombre del Señor, verdaderamente definirnos como estos varones judíos que pudieron decir: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, aleluya, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, aleluya, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué glorioso, gloria al nombre. Qué glorioso, mi hermano, la definición de estos. Dios nos ayude a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, que estás ahí conectado en la red social, que estás ahí en el dial, en el 105.5. Qué glorioso tener esta definición, porque déjame compartirte algo que de la boca, de los labios reverentes de nuestro Dios, Él lo dijo, mire, para seguir confirmando que no es hasta el final, cuando algunos piensan que aparezca el anticristo y que al final de los tiempos. No. La obra del anticristo sigue haciéndose desde los primeros siglos. Y si el Señor lo dijo, mire, San Mateo capítulo 24, el verso 11 en adelante, ponga atención. ¿Qué dijo el Señor? San Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas otra vez levantarán. ¿Y cuál es su finalidad de levantar? Que engañen a muchos. Se levantarán
y engañarán a muchos con sus filosofías, sus argumentos, sus soberbias. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dijo el Señor. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque, oiga, dice el verso 24, porque se levantarán otra vez, ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas. Oiga, y mire qué tremendo. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dijo el Señor, ya os lo he dicho antes. Así es que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque iba a estar se sigue levantándose falsos cristos, falsos profetas con sus argumentos, sus filosofías, sus huecas sutilezas. ¡Qué glorioso es ser verdadero hijo de Dios! Bajo la promesa de que solamente a Él lo adoramos, porque lo único que se ha levantado sobre todo es el nombre de nuestro Dios y su santa palabra. Por eso nunca quitaremos el de renglón de abrir esta santa palabra cada momento que tengamos la oportunidad de hacerlo. Y entonces vuelvo a Daniel capítulo 3, verso 19, mire lo que hace el rey, la amenaza la cumple. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase, la sangre del cordero. Se enojó el rey 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Se cumplió a cabalidad la orden, y hasta los que lo aventaron se quemaron vivos. Pero mire lo que sucedió, porque la promesa es del Señor. Si tú y yo, mi hermano, mi hermana, permanecemos siendo verdaderos adoradores. Qué bonito, se recuerda cuando Pablo le dijo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Aleluya. Es que habemos verdaderos hijos de Dios, pero también hay falsos. Hay falsos que están haciendo su trabajo, levantar argumentos, levantar soberbias, levantar filosofías y huecas y vanas sutilezas, levantar doctrinas de hombres, enseñanzas. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En los postreros días muchos apostatarán de la fe. Oiga, ponga atención, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Si son de demonios las que la han levantado, pues esas enseñanzas son falsas, y es lo que está haciendo el enemigo hoy en la actualidad. Dios nos ayude, porque aquellos que se mantuvieron definidos en el Señor, mire qué bonito dijo el rey. Entonces el rey se espantó
Y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo, aleluya, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí veo 4, 4 y sueltos, aleluya. Y luego dice que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Alabado sea el nombre del... Él permanece con nosotros. Si nosotros permanecemos, dijo Pablo, ¿verdad? Si nosotros permanecemos fieles al que es el verdadero. Esa es la invitación en esta mañana, mi estimado amigo, mi amiga, que tú permanezcas, que cada uno permanezcamos fieles ante lo único que el Señor ha levantado sobre todo, su nombre y su palabra, porque esta palabra se enseña el único y verdadero nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme orar por ti, por cada necesidad que aquí en la red social se ha expresado, por cada una de ellas, por la nietecita de mi hermana Graciela. Claro que sí, hermana. Vamos a estar orando, aleluya, por los hijos de mi hermana Isabel, Yepis, Emanuel y Getsemaní para salvación. Claro que sí, mi hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Y por, aleluya, agradecida, más bien es una gratitud de mi hermana Lucía Guzmán por todas sus maravillosas misericordias. Su yerno le extendieron su corte. Vamos a orar también por esa necesidad y por las demás que hubiesen ahí. Me parece que son todas esas necesidades. Permítanos elevar una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu nombre y esta ley bendita se siguen levantando para bendición de las gentes. Permite que las gentes obedezcan, Señor, que entren a esta parte de recibir tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu grande misericordia. Gracias por esta oportunidad de compartir este evangelio glorioso, para que las gentes, Señor, entiendan que lo único que tiene que ser levantado sobre todas las cosas y venir a ser verdaderos adoradores es tu nombre y es tu palabra. No son nuestros pensamientos, no son nuestros sueños, no son nuestras posturas, es tu nombre y es tu palabra, Padre. En ellas estamos bien anclados, sobre todo sobre este mar tempestuoso. Gracias. Obra en cada necesidad expuesta aquí, Señor, en cada necesidad que tenga mi amigo radioyente, su familia, su hogar, su matrimonio, su propia vida. Quizá está siendo atacada por el enemigo de nuestras almas. Que esta palabra de vida llegue hasta el alma, mi Dios, y la haga libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue bendiciendo esta radiodifusora, donde podamos, Señor, anunciar el evangelio eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a mi hermana Basti Galván, a mi hermana Noemí Balbuena, a mi hermana Lucelena Hernández, a mi hermano Carlitos Pérez, gracias, varón, a mi hermano Ángel Silva, a mi hermana Isabel Yepis, a mi hermano Guillermo Madrid, a mi hermano pastor Juan Carlos Torrecillas, a mi hermana Noemí Velázquez y a mi hermano pastor Josué Velázquez ahí en Vinton, a mi hermana Lucía Guzmán, a mi hermano David, mi hermana Olga Velázquez, a mi hermano Israel Torres Rosales, a mi hermana Juliana Terrones. Gracias a todos ustedes, a mi hermano Esteban Portillo, a mi hermana Graciela
Flores. Gracias hermano, por haber estado aquí en esta mañana con nosotros. Qué bendición poderles tener aquí entre nosotros su programa anunciando el Evangelio eterno. Gracias hermano Chavita por apoyarnos. Bendecimos la vida de nuestro hermano y de esta radiodifusora cristiana Kairos 105.5. Estamos al aire una vez más y por ello muy agradecidos que esta predicación en todo Ciudad Juárez, quienes puedan haber sintonizado, y si no, pues ahí está también la transmisión en la red social, en la página de YouTube, hermano Chavita, y por ahí va a estar en el WhatsApp de muchos hermanos. Lo estamos grabando vía audio también. Entonces es una bendición. Nos despedimos entonces, no sin antes invitándole a Congregación Real Sacerdocio, su pastor hermano Toledo. Les invitamos, si usted no tiene un lugar donde reunirse, en la calle Nicolás Bravo 1237 en la colonia Salvarcar. Los días de reunión son miércoles y viernes 7 de la tarde, domingos 10 de la mañana.